Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Soy Mariana Reguero, directora de Fundación GN10. El día de hoy estamos en nuestra 11ª entrevista en nuestra sección Pregúntale a un experto con el tema complicaciones del COVID-19 y el doctor que nos va a impartir o nos va a resolver nuestras dudas es el doctor Marco Porras Méndez. El doctor Marco Porras Méndez es un médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialidad en medicina interna y medicina crítica por la UNAM, certificado por los Consejos Mexicanos de Medicina Interna y Médica Crítica, además de un diplomado de transporte aeromédico del enfermo grave. Fundador de Metamedic en 2018, conformado por un grupo de médicos que brindan atención rápida y oportuna ante casos clínicos complejos, atención personalizada e integral basada en el diagnóstico clínico correcto. Hola, doctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Doctor, bueno, pues agradeciendo tu tiempo, tu apoyo en esta sección que tenemos de Pregúntale a un experto. Justamente la hacemos para esas personas que se meten a redes sociales y buscan información sobre esta pandemia, sobre el COVID-19, pero obviamente la intención es de que estas personas pues tengan unas respuestas pues fidedignas, ¿no? O sea, que cada que vean sepan que es un experto el que está contestando sus preguntas y no se alteren y vean otro tipo de información que es incorrecta como se va dando en las redes sociales. Entonces, te quería preguntar si querías contestarnos alguna de las preguntas que nos tienen las personas en esta parte de nuestro tema complicaciones del COVID-19. Correcto. Adelante, las preguntas que tengan, quieran, con todo gusto las contesto, Mariana. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues la primera pregunta dice, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que se están viendo en infección por el COVID-19? Ok, la complicación más frecuente es la insuficiencia respiratoria. Bien, es cierto que si la infección, una vez que entra y se gesta, empieza en el cuerpo de una persona, de un paciente, no todos los pacientes van a progresar a tener insuficiencia respiratoria, aunque tengan neumonía, aunque los pulmones estén afectados. Muchos salen adelante y no desarrollan ningún cuadro de gravedad o que los lleve a esa insuficiencia del sistema respiratorio, pero es la complicación más común, ¿ok? Ok, qué desesperación, ¿no? No poder respirar. O sea, ese es el síntoma inicial. Ahí te va, eso es una muy buena pregunta y también tiene una muy buena respuesta. Los Ok, pacientes pueden tener muy mala oxigenación y no lo perciben, ¿ok? O sea, llegan a cifras de oxigenación que quizás en otras infecciones, en otro tipo de neumonías, los pacientes no lo tolerarían, no estarían despiertos, se desmayarían, les daría un infarto al corazón, pero aquí por la zona de los pulmones que se afecta, no manda de manera adecuada la señal de falta de oxígeno en el cuerpo al cerebro. Llegan muchos caminando, platicando y no han percibido que están en franca oxigenación baja, ¿no? Baja y severa, grave. Entonces, no es el primer síntoma. El primer síntoma puede ser muy variado, generalmente son síntomas leves. Hay pacientes que sí, llegan cuando ya esa oxigenación es extremadamente baja y lo que los hace ir es que se sienten muy mal, pero están muy cerca de fallecer. ok. Por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿cuáles son los factores de riesgo para requerir manejo en terapia intensiva? ¿Ok? Los pacientes que eso se puede más o menos, o se tiene una idea, hay scores propuestos a puntajes de gravedad que tú puedes ver en los estudios de laboratorio, clínicamente, cómo se sienta cada paciente y también la extensión que veas en los pulmones del daño, el grado de daño, te puede predecir qué paciente va a requerir ingresar a la terapia intensiva o qué paciente va a progresar hacia gravedad y que requiera manejo en la unidad de cuidados intensivos. Em, Hay pacientes que desde sus antecedentes y factores de riesgo, nada
diferente a lo que se ha comentado anteriormente, problemas metabólicos, hipertensión, o sea, colesterol, triglicéridos, pacientes que roncan, que tienen sobrepeso. Esos pacientes generalmente son los que evolucionan a gravedad y ingresan a la terapia intensiva. Es decir, tú ves un paciente que a lo mejor de inicio se ve estable con estas características o antecedentes que te estoy mencionando y ya tienes ahí la alarma de que ese paciente muy probablemente va a progresar a gravedad. Bien. Lo son Ok, también los pacientes mayores, los pacientes geriátricos, pero marcadamente son quienes primero te comenté. ok, muy bien. Por ejemplo, aquí preguntan, ¿es cierto que para todo mal de COVID-19 es tener a la mano oxígeno y quedarte en casa? No, no. Lo más importante es cualquier síntoma me refiero, no tiene que ser síntomas como al principio que te decían tos, dificultad para respirar, dolor de pecho. Hay pacientes que hoy en día se están diagnosticando desde únicamente escalofríos, sin fiebre, se están diagnosticando con malestar general, o sea que se sienten muy desganados con el cuerpo cortado y muchos no hacen caso, ¿no? No hacen caso a esos síntomas. Creen que es cosa de reposar un poco más, creen que se trata de alguna otra infección, pero la respuesta sería cualquier síntoma hay que buscar atención médica, revisión y atención médica. Muy bien. Por ejemplo, aquí comentan o preguntan, ¿qué medicamentos o herramientas debemos tener en casa si se presenta alguna situación del virus? Si se presenta alguna situación del virus, mira, te voy a decir, la realidad es que muchos pacientes por los saturados que están los servicios de salud públicos y por algo no pueden recibir atención en atención particular, atención privada. Muchos pacientes se atienden en su casa, rentan oxígeno, consiguen oxígeno, pero no con responder a esa pregunta quiero fomentar que eso es lo que hay que hacer. Siempre lo mejor es cualquier sospecha, cualquier síntoma, como te lo dije en la pregunta anterior, em, tienen que recibir atención, orientación médica y saber qué hacer dependiendo cómo los encuentre el médico, o sea, en qué tan graves, qué riesgos de agravarse encuentran en cada paciente y hacer ese plan de atención. A cuántos días, cuáles son los síntomas de alarma que hay que esperar en caso de que no se ingrese en un hospital, en casa, a qué le tienen que poner atención para entonces sí regresar o buscar atención hospitalaria. Yo no hablaría de tener o contar con herramientas para casa, porque quizás mandaría un mensaje erróneo, negativo. Es buscar atención médica, siempre. Ok, muy bien. Por ejemplo, aquí dice, tengo 17 días que ya no tengo síntomas. Me la pasé con puro paracetamol. Me hice una prueba el 26 de mayo y salí positivo. ¿Qué me recomienda hacer para que desaparezca el virus de mi cuerpo? Ok, mira, hay criterios Ajá. de curación. Em, No toda prueba positiva indica de que la infección siga ganándole al cuerpo de cada paciente o que siga ahí o que siga causando enfermedad. Las pruebas positivas, cuando tú ves una prueba positiva, tiene algunos criterios de los genes del virus que se encuentran en la prueba. Generalmente hay algunas que prueban 2 o 3 genes. Cuando encuentran uno y cantidades muy bajas de viruses, y el paciente ha evolucionado bien, eh, es un paciente generalmente curado, bien. Es un paciente que tiene bajo riesgo de contagio, de contagiar a los demás, pero es un paciente curado, bien. Hay otras pruebas, por ejemplo, los anticuerpos que te hablan de que ya hubo memoria, de que el cuerpo ya aprendió a defenderse contra el virus, independientemente de lo que se habla de que pueda uno recontagiarse o no, pero esos anticuerpos todavía pueden reforzar más la idea de que es un paciente curado. Quedan síntomas residuales, muchos. En la infección, aún estando curado, puede dejar semanas, meses, síntomas residuales. Puede uno quedar con dolor de cabeza en algunos momentos del día, puede uno quedar con ese cuerpo cortado, que es cierto que nunca se tiene que menospreciar ningún síntoma, aunque sea residual, pero es muy probable que esa pregunta que me hiciste sea una persona curada, solamente hay que ver en qué, hacerlo constar, ¿no? En qué fase está.
ver el desglose de esa prueba, eso lo tiene que hacer un médico, o sea, tiene que acercarse un médico para saber si realmente todavía, si ya está curado, si todavía contagia o qué más puede hacer. Pero no es algo de reforzar con más medicamentos o algo, yo le recomendaría que no, que más bien esa prueba la revise con un médico. O sea, lo que quiero entender es de que esta persona, bueno, como aquí se dicen que en 14, 15 días sale el virus de tu cuerpo y él tiene 17 días, ha de pensar que el virus sigue normal, o sea, que nada de lo que ha hecho le ha funcionado, ¿no? Claro. Pero entonces está ya en un punto donde todavía lo tiene, pero ya no lo contagia. Sí, ya no, él lo puede tener, su cuerpo ya lo tiene dominado, bueno, él o ella Ah, lo tiene dominado ajá. al virus y ya no contagia a alguien más, ¿ok? Y no quiere decir, porque a tantos días, es cierto que si la infección estuviera activa, ya lo hubiera deteriorado más, ¿no? Ya no persistiría tanto Ok. tiempo. Bien, hay personas que sí les cuesta, o hay pacientes que les cuesta mucho por el grado de inmunidad, por los medicamentos. Muchos pacientes que se agravan, se les tiene que dar medicamentos que bajan las defensas y eso hace que, ok, ese estallido inflamatorio, esas complicaciones de tanta inflamación en el cuerpo se tratan, se limitan, pero por bajar las defensas el virus sigue ahí en esa persona, ¿no? En el cuerpo de ese paciente y pueden tardar días, pero no mejoran clínicamente, o sea, no van hacia la mejoría, siguen sintiendo mal, siguen con insuficiencia respiratoria, pero bueno, es otro contexto. Lo que voy es que esta persona que me dices muy probablemente esté curada, pero hay que reunir y se tiene que contar con esos criterios de curación. Ok, Bien. muy bien. Dice, las personas con enfermedades crónicas, ¿en qué semáforo podrán salir a trabajar y si será riesgoso? Mira, el semáforo no es una garantía y mucho menos para los enfermos crónicos, que tienen enfermedades crónico-degenerativas y que les confiere riesgo para esta infección. Independientemente de cuando les toque o tengan que hacer su vida, salir, trabajar, hacer su vida lo más cercano a lo que era antes normal. Necesito que esto va a dejarnos un cambio, yo creo que para siempre. Nunca deben de bajar la guardia, ¿no? De bajar esas medidas de protección, cuidarse de que siempre, hasta que la mayoría de la población esté vacunada, el número de contagios va a disminuir, pero aunque dieran el semáforo el color verde y no estuviéramos en una situación realmente de control y de la mayoría de la población estar vacunada, se tienen que seguir cuidando igual que en cualquier otro color del semáforo. Eso es una realidad. O sea, salir, no tener, guardar siempre la distancia, tener todas las precauciones que se tenían cuando se había anunciado esto de la manera más álgida, ¿no? También no quiero mandar un mensaje negativo y decir, a semáforo verde, pues ya se pueden relajar un poquito, los enfermos crónicos no. Mientras siga habiendo allá afuera riesgos de contagio, se tiene que cuidar como al principio. Chispas. Ujú. Dice, dice, tener solamente escalofríos, ¿es síntomas de COVID? Es un síntoma que puede dar el COVID, no es un síntoma único o específico, exclusivo del COVID, pero es cierto que alguien que tenga escalofríos en estos días es alguien que se tiene que revisar por la posibilidad de tener COVID. Ok, es importante. También, por ejemplo, nos preguntaban, ¿en cuánto tiempo se estimará que salga la vacuna del COVID? Es que en la pregunta anterior, pues qué difícil, ¿no? Decirle a esas personas que ya también quieren trabajar, que ya quieren salir, que prácticamente no pueden salir hasta que pues hay una vacuna, ¿no? Es lo que se puede entender, y obviamente su sana distancia y demás. Sí. Y pero sí, por ejemplo, ahorita que preguntan cuánto tiempo se estima en que salga la vacuna del COVID. Ok, pues, em,
pronto no va a ser. Hay quien, bueno, se ha anunciado, proponen que normalmente el protocolo que se lleva para poder lanzar una vacuna, se tendrán que, por la emergencia, se tendrán que anular algunos pasos que pudiera ser menos segura la vacuna, pero dada la emergencia se tiene que dar a conocer y empezar a usar a la brevedad. Pero no estamos hablando de cosa de un mes ni 2 meses. Falta todavía tiempo que no queda otra más que cuidarnos en extremo. Bien, cuidarnos unos a los otros y cuidarse uno mismo. Ok, muy bien. Dice, tengo 1 mes y 3 días que me detectaron el coronavirus. Me quedó una dolencia en la garganta y como si tuviera flemas pegadas. ¿Qué tratamiento puedo tomar o ya no se me va a quitar solo? Okay. Son síntomas residuales muy comunes, esos que preguntan. No es algo de tomar medicamentos, mucho menos con una recomendación así como yo la podría hacer. Se tendría que revisar a esa persona, hacerle una exploración, ver su garganta, verlo de manera general, a ver en qué fase está, si realmente ya está curado. Y puede ser cualquier otra infección, puede ser alguna infección que se agregó bacteriana y realmente estarle dando esos síntomas o persistir con esos síntomas, pero algo de tomar medicamentos y que yo hiciera una recomendación para despegar flemas y eso no, tiene que ser antes revisado por un médico. Ok. Aquí, por ejemplo, dicen, después de ganar la batalla con COVID, ¿la persona queda inmune? Se plantea la posibilidad, sí, pero no, al día de hoy no está nada descubierto o sea, que se asegure que no se puede recontagiar. Habrá que esperar quien está estudiando esa parte, inviertan sus resultados finales. Pero la recomendación es al día de hoy, aunque ya lo hayan tenido, se tienen que cuidar igual por el riesgo de recontagio. Ok, y por ejemplo, o sea, a lo mejor o no han dicho esa parte de que igual no eres inmune, pero que no te da como la primera vez. Puede ser una posibilidad, pero bueno, se han reportado también casos de recontagio, ¿no? Entonces, ante esa mínima posibilidad, pues bueno, se tienen que seguir cuidando. Ok, muy bien. Por ejemplo, dice, ¿es cierto que si por COVID te entuban es difícil salir adelante? Es cierto, eso es una realidad, no es tampoco el mensaje que se mandaba al principio, digamos, hace un par de meses o unas semanas. Es cierto que cuando un paciente se intuba, es un paciente al que se tiene que tener mucho más cuidado porque la intubación y cuidar los pulmones para que el respirador, todo lo que estás haciendo a través del respirador no dañe los pulmones, se vuelve una prioridad. Si ya intubaste un paciente, tienes un paciente intubado, tienes que cuidarle todavía mucho más los pulmones. A eso, ese es el verdadero mensaje. No es que te intuben y te mueres o intuban a una persona y se muera. No, lo que sí es cierto es que tiene uno que tener mucha más precaución como médico y cuidar en extremo esos pulmones. Sí, claro, y también en la parte de que si ya llegaron a intubarte es porque realmente pues estás grave, ¿no? O sea, ya Claro, pueden decir que son los pacientes graves en tema COVID. claro, es porque progresó la enfermedad al punto en el que ya no se puede hacer nada más que sustituir la función de los pulmones. Bien. Qué difícil. Ay, Dios mío. Dice, ¿por qué no puedo ver a mi familiar que está en terapia intensiva? Pues es obvio. Sí, claro, la verdad es que se necesita el espacio partiendo desde ahí, o sea, logísticamente no se puede estar cuidando además al propio paciente, eh, descuidos que pudieran haber, que se tropiece con todo lo que hay ahí un familiar, que vaya a contagiarse por cualquier mínimo descuido a la hora de entrar a ver a su familiar, se prefiere y también está todo el mundo protegido, hay más pacientes. La verdad es que se vuelve no permisivo, ¿no? O sea, es mejor no dejar entrar a familiares para que todo el equipo se pueda concentrar en tratar al paciente. Pues la verdad muy interesante, ya
resolvimos todas las dudas, las preguntas que nos decían, que nos estaban poniendo las personas sobre este tema, que la verdad es muy importante, digo todos, pero este tema de complicaciones del COVID también es muy importante saberlo, porque luego las personas también no están muy conscientes, ¿no? Entonces, pues nada más que agradecerle, doctor Marco, por el tiempo, por resolvernos todas las dudas y preguntándote si quisieras agregar algo más y algunos medios de contacto como WhatsApp o redes sociales donde podamos, bueno, hacerte preguntas, poderte seguir y continuar con esta información del COVID-19 pues sigues dando, ¿no? Claro. Mira, yo creo que hay que, y más en estos días en los que estamos, sí me gustaría recordarle a todos que no hay que bajar la guardia, bien. Al contrario, creo que estos días son la prueba de ver si realmente tenemos claras las cosas o no, como población, ¿no? Eh, no va a ser fácil. Yo creo que hay que seguir contando con que el riesgo de contagio siempre va a estar ahí, bien. Hay que saber que la persona que está al lado de uno puede contagiar. Muchos no te dicen, muchos tienen síntomas conocidos que tienen síntomas y no te lo dicen, ¿no? Por la razón que quieras. Entonces, esa precaución de si van a retomar sus actividades laborales, hay que seguirse cuidando como al principio. Y si uno no lo estaba haciendo, ahora es cuando, ¿ok? Em, en cuanto a mis redes sociales, nos pueden encontrar como Metamedic MX, bien. Y el número de WhatsApp que está 24 horas funcionando y el pendiente es 55 43 37 60 14. Bien. Ese teléfono está prendido 24 horas. Cualquier duda, cualquier orientación, con todo gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por el tiempo y por haber estado en Fundación GN10. La verdad te lo agradece mucho. Que tengas una excelente tarde y bueno, gracias por todo lo que los doctores como tú hacen por este país y por todas las personas que tienen este síntoma y por todo lo que está pasando en el mundo. Gracias a todos los Gracias a ti, doctores. Mariana. Muchas gracias y buen día. Cuídate mucho. Igualmente. Bye.